En un bosque helado de montaña, una niña de 5 años estaba sentada sola en la nieve, con su abrigo rosa desgarrado por el frío. Apenas unos minutos antes, el coche que la había llevado hasta allí se había marchado, dejándola atrás sin decir palabra. Durante años, ella y su madre habían vivido ocultas del mundo, encerradas por una mujer cruel que exigía su silencio y un padre que estaba cerca pero nunca las defendía. Ahora la nieve caía, el viento se levantaba y la niña susurraba el nombre de su madre, creyendo que nadie la oiría. A kilómetros de distancia, un seal retirado de la marina caminaba entre los árboles con su viejo can. El perro se detuvo de repente. La foca también lo sintió. Algo estaba mal. Y en ese silencio helado, un niño esperaba ser encontrado. Antes de comenzar, dinos desde dónde estás mirando. Y si esta historia te conmueve, dale a suscribir. Para que nunca te pierdas otra historia de lealtad, coraje y corazón. Su apoyo realmente significa mucho. El invierno caía con fuerza sobre las montañas de Leavenworth, donde los pinos estaban congelados bajo una intensa nieve y el viento traía un frío tan intenso que parecía estar vivo, buscando algo que aún respirara. Ethan Hall tenía 39 años cuando el mundo dejó de tener sentido. Tenía la complexión de un hombre moldeado por años de disciplina y moderación. Hombros anchos llevados no con orgullo sino con peso. Su rostro era anguloso y curtido. La línea afilada de su mandíbula se suavizaba con una barba corta y sin recortar que había crecido más por negligencia que por elección. Su cabello oscuro, antaño mantenido en perfecto orden militar, ahora caía demasiado largo debajo de un gorro de lana, de color grisáceo. Sus ojos eran de ese tipo que rara vez parpadeaba cuando se le hablaba. Profundos, fijos y distantes. Ojos que habían visto demasiado y aprendieron el coste de reaccionar demasiado tarde. Durante la mayor parte de su vida adulta, Ethan había sido un seal de la Marina, asignado a misiones de seguridad de alto nivel que nunca aparecieron en las noticias. Se movió a través del peligro con serena precisión, confiado en las vidas de hombres cuyos nombres dieron forma a las naciones. Siempre había creído que el control, la disciplina y la preparación podían proteger cualquier cosa que valiera la pena proteger. Él estaba equivocado. La llamada se produjo una mañana de invierno mientras Ethan estaba en el extranjero escoltando a un funcionario del gobierno a través de territorio hostil. La misión se ejecutó sin problemas. Ni un solo error, ni una sola baja. De regreso a casa, su esposa llevaba a su hija a la escuela. Sarah Hall no se parecía en nada a Ethan. Donde él era sólido y reservado, ella había sido alta y delgada, con una piel cálida y morena que siempre parecía brillar sin importar la estación. Su cabello, espeso y de color castaño, caía en ondas sueltas que ella nunca se molestaba en domar. Sarah sonrió con facilidad, habló con dulzura y creyó en las pequeñas bondades, incluso cuando la vida no ofrecía ninguna a cambio. Ella se burló de Ethan por tomar las cosas demasiado en serio y le dijo que el mundo necesitaba suavidad tanto como fuerza. Su hija había heredado la risa de Sarah. La carretera esa mañana estaba resbaladiza por el hielo, una curva cerrada, un momento demasiado rápido. El coche perdió el control. Cuando Ethan recibió el mensaje, tanto Sarah como su hijo ya habían desaparecido. Él nunca lloró delante de nadie. Se quedó en silencio mientras le ofrecían medallas, mientras le estrechaban manos, mientras palabras como héroe y servicio llenaban el aire. Dentro, algo se derrumbó sin hacer ruido. Después de terminar la misión, Ethan renunció a la Marina. Sin ceremonia, sin discursos. Se alejó mientras su historial aún brillaba porque no podía soportar la verdad que lo perseguía. Había protegido a desconocidos mientras les había fallado a las 2 personas que más le importaban. Se retiró a las montañas. La cabaña estaba situada en lo profundo del bosque, a kilómetros del pueblo más cercano, sus paredes de madera oscurecidas por el tiempo y la nieve. Era pequeño, práctico y aislado, todo lo que Ethan quería. El silencio allí no lo juzgó. Simplemente existió. La única alma que compartía ese silencio era Sombra.
Sadou era un pastor alemán de 7 años, de color negro y fuego, cuyo hocico comenzaba a adquirir un tono plateado con la edad. Tenía la estructura fuerte y delgada de un perro de trabajo, con los músculos aún definidos a pesar de tener articulaciones lentas. Sus oídos estaban alerta incluso en reposo, y sus ojos, inteligentes y vigilantes, nunca se alejaban demasiado de Isen. Sadou había servido junto a él en el equipo SEAL 5, entrenado para detección, rastreo y protección. Cuando Isen dejó el ejército, se le concedió un permiso especial a Sadou para retirarse con él. Se entendieron sin palabras. 2 soldados que sobrevivieron cuando otros no. Esa tarde, el cielo se oscureció temprano, como siempre ocurría en invierno. Isen se puso los guantes y salió con Sadou para recoger leña. El bosque estaba en silencio, la nieve amortiguaba cada sonido excepto el crujido bajo sus botas. Entonces Sombra se detuvo. Su cuerpo se puso rígido, con las orejas hacia adelante. Un sonido bajo y urgente surgió de su pecho. No agresión, sino alarma. Sombra, dijo Isen en voz baja. El perro no miró hacia atrás. Corrió hacia los árboles. Isen lo siguió, con el corazón palpitando con una sensación que no conocía desde el combate. Se adentraron más en el bosque, las ramas arañando el abrigo de Isen y el viento cortando los árboles como una advertencia. Entonces la vio. Una niña estaba sentada en la nieve. No tendría más de 5 años. Era pequeña, dolorosamente pequeña, envuelta en un fino abrigo rosa roto en las costuras. Su cabello oscuro se pegaba húmedo a su rostro y sus labios estaban teñidos de azul por el frío. Abrazó sus rodillas contra su pecho, temblando, con los ojos desenfocados, como si ya hubiera comenzado a alejarse. Por una fracción de segundo, Isen no pudo moverse. La forma de ella, el tamaño de sus botas, la forma en que se estremecían sus hombros. El rostro de su hija apareció ante él como una herida que se reabre. Sadou ladró con fuerza, devolviendo a Isen al presente. Isen cayó de rodillas en la nieve, con las manos ya en movimiento, comprobando su pulso, protegiéndola del viento. Su entrenamiento se hizo rápido y preciso, incluso mientras su pecho se apretaba con algo peligrosamente cercano al dolor. «Estás bien», dijo, aunque no sabía si era verdad. La envolvió en su abrigo, la levantó con cuidado en brazos y regresó a la cabaña, sacando a una niña de la nieve, sin darse cuenta de que el silencio que había elegido estaba a punto de terminar para siempre. La cabaña olía a humo de leña y resina de pino cuando Isen la tendió cerca del fuego. Trabajó sin vacilar, con la memoria muscular guiando sus manos mientras la envolvía en mantas gruesas, le devolvía el calor a sus dedos entumecidos y comprobaba su respiración una y otra vez hasta que se estabilizó. Sus movimientos eran precisos, practicados, pero su mandíbula permanecía tensa, sus pensamientos nada tranquilos. Sombra se acomodó a su lado, su gran cuerpo curvado protectoramente alrededor de la pequeña figura en el suelo. Los ojos oscuros del perro no se apartaron de su rostro. Sus orejas se movían con cada leve sonido, como si guardaran algo frágil y sagrado. Cuando la niña finalmente se movió, sus párpados se abrieron lentamente. Miró fijamente el techo de madera desconocido, luego el rostro de Isen que flotaba cerca. No lloró, solo lo observó, cautelosa y silenciosa, como si el sonido mismo hubiera sido peligroso alguna vez. «Me llamo Lie», susurró. Su voz era tenue pero firme. Isen asintió, manteniendo un tono amable. «Soy Isen. Aquí estás a salvo». Lie tragó saliva y se ajustó la manta. Le temblaban ligeramente las manos, no solo por el frío, sino por la costumbre. Cuando volvió a hablar, las palabras salieron fragmentadas, como fragmentos de una historia que nunca le habían permitido contar de una vez. Habló de una habitación con la puerta siempre cerrada, una habitación sin ventanas. Dijo que vivía allí con su madre, que olía a jabón y miedo, y que siempre susurraba incluso cuando no había nadie. Su madre le decía que se callara, que fuera buena, que nunca hiciera preguntas.
Lie mencionó a un hombre que la visitaba a veces, un hombre que vestía ropa limpia y parecía cansado. Nunca gritaba. Nunca sonreía. Nunca la miraba mucho tiempo. Cuando Lie lo miraba a los ojos, él se daba la vuelta como avergonzado de ser visto. Luego estaba la mujer. Lie se esforzaba por describirla, buscando palabras que tenían sentido para un niño. Dijo que los zapatos de la mujer siempre hacían un ruido fuerte al golpear el suelo, que su voz era aguda, incluso cuando hablaba en voz baja, que el aire se sentía pesado cada vez que entraba en la habitación y que su madre apretaba la mano de Lie hasta hacerle daño. Isen escuchó sin interrumpir. Cada detalle se alojaba en lo más profundo de él, encajando en una imagen que aún no comprendía del todo, pero que ya temía. Cuando Lie finalmente se durmió de nuevo, acurrucada bajo las mantas, la cabaña volvió al silencio. Sombra permaneció a su lado, respirando lenta y uniformemente. Isen se sentó solo junto al fuego. Las llamas se reflejaban en sus ojos mientras los recuerdos afloraban sin ser invitados. Pensó en llamadas telefónicas hechas demasiado tarde, en verdades descubiertas después de que ya no importaran, en el precio de actuar demasiado pronto y el precio de esperar demasiado. La palabra, policía, flotaba en su mente como una oración a medio formar. Sería fácil. Una llamada, un informe. Los procedimientos comenzarían de inmediato. Sirenas, preguntas, equipos de búsqueda. Pero Isen no cogió el teléfono. Si Lie hubiera sido abandonada por accidente, alguien habría venido a buscarla. Si se hubiera perdido, alguien habría gritado su nombre en la nieve. En cambio, la habían dejado abandonada deliberadamente. Y si alguien se había tomado tantas molestias para ocultar a una niña, entonces otra persona, alguien aún invisible, podría estar reteniendo a su madre. Isen sabía lo que sucedía cuando se exponía a una operación demasiado pronto. Lo había visto en el extranjero una y otra vez. El pánico borraba la evidencia. Los cabos sueltos se cortaban por completo. Miró fijamente el fuego y tomó su decisión en silencio. Nada de llamadas. Todavía no. La mañana llegó lentamente. La pálida luz invernal se filtraba por las ventanas esmeriladas mientras Lie despertaba de nuevo. Esta vez se incorporó, observando a Sadou con silenciosa fascinación mientras meneaba la cola suavemente, como para no asustarla. Isen preparó avena en la pequeña estufa, añadiendo miel sin pensar, algo que Sara solía hacer. Cuando puso el tazón frente a Lie, ella dudó, luego lo tomó con ambas manos, comiendo despacio, metódicamente, como alguien desacostumbrado a la abundancia. Durante los días siguientes, Lie permaneció en la cabaña. Isen encontró su ropa limpia de una vieja donación. Caja en la ciudad. Le cepilló el pelo con cuidado, incómodo al principio, inseguro de la presión de sus propias manos. Lie lo observaba a través del espejo, estudiando su reflejo como si lo memorizara. Sombra la seguía a todas partes. Cuando ella se movía, él se movía. Cuando ella dormía, él se tumbaba cerca de la puerta. Una vez, cuando una ráfaga de viento sacudió las ventanas, Lie se estremeció, y Sombra presionó su cabeza suavemente contra su costado hasta que se relajó. Por la noche, Isen permanecía despierto mucho después de que Lie se durmiera. Observaba su pecho subir y bajar, escuchando los suaves sonidos del bosque exterior. Sabía que no era una elección temporal. Al retenerla, al permanecer en silencio, había cruzado una línea de la que nunca podría retroceder. Había elegido proteger a una niña, no con una placa ni una llamada de auxilio, sino con su propia vida, su propio aislamiento, su propio pasado. Y en lo más profundo de él, bajo el dolor y la culpa que había cargado durante años, algo desconocido comenzó a agitarse. Propósito. El tiempo no se apresuraba en la cabaña en los pinos de Leavenworth. Se movía silenciosamente, como la nieve se asentaba rama a rama, marcando el paso de los años, no con ruido, sino con pequeños cambios que solo quienes se quedaban el tiempo suficiente notaban.
Lie empezó la primaria el otoño después del invierno en que la encontraron. Todavía era pequeña para su edad, de hombros estrechos, con un cabello oscuro que se negaba a mantenerse arreglado, por mucho que Isen lo recogiera cada mañana. Su piel tenía una suavidad pálida que delataba demasiados años pasados en casa, pero sus ojos estaban alerta, observadores, siempre leyendo la sala antes de hablar. Cada mañana de escuela seguía el mismo ritual. Isen se levantaba antes del amanecer, con movimientos firmes y pausados. Encendía la estufa, se preparaba café, calentaba leche para Lie. Afuera, la nieve crujía bajo sus botas al raspar el parabrisas. Lie comía tranquilamente en la mesa, con la mochila ya preparada y las manos alrededor de su taza para calentarse. Sombra estaba sentada junto a la puerta, tenía 7 años entonces, pecho ancho y fuerte, su pelaje negro y canela ya mostraba vetas grises alrededor del hocico. Observaba a Lie con la atención de un soldado de servicio. Cuando llegó el autobús, Lie la saludó con la mano. A través de la ventana. Sombra permaneció firme hasta que el autobús desapareció por la carretera, solo entonces regresando a la cabaña. Los días transcurrieron con suavidad. Después de la escuela, Lie hacía sus deberes en la mesa de madera, mientras Isen reparaba herramientas que rara vez se rompían y lijaba tablas que ya estaban lisas. Trabajaba no porque la cabaña lo necesitara, sino porque la quietud dejaba demasiado espacio para la memoria. Sombra yacía entre ellos, una presencia cálida y vibrante que anclaba la habitación. Isen le enseñó a Lie cosas que sabía enseñar. Como pararse erguido al hablar, con los pies bien plantados y los hombros rectos, como respirar a pesar del miedo en lugar de huir de él. Como escuchar al bosque para silenciar lo que la gente no decía. Le enseñó a leer un mapa, trazando las líneas con el dedo, explicándole distancias y puntos de referencia. Cómo determinar la dirección por el sol cuando el mundo se sentía desconocido. Cómo mantener la calma cuando se estaba perdido porque el pánico desperdiciaba energía y la claridad salvaba vidas. Lie lo absorbió todo, pero también le enseñó cosas a Isen, aunque ninguno de los dos lo llamara así. Le enseñó a reducir la velocidad, a notar los primeros brotes verdes que brotaban. Durante el deshielo, reír cuando el pan se quemaba o cuando confundía las tablas de multiplicar, permitir que la alegría silenciosa existiera sin sospechas. En secundaria, Lie había encontrado su voz. Se unió al club de debate, sorprendiendo a sus profesores con su compostura. No era ruidosa. No dominaba la sala. Escuchaba atentamente y luego hablaba con claridad y moderación. Isen asistió a una de sus competencias. De pie al fondo del auditorio, con los brazos cruzados, la barba ahora entrecana. La observó discutir no para humillar a su oponente, sino para llegar a la verdad. El orgullo se apoderó de su pecho, desconocido y pesado. Fue entonces también cuando Lie empezó a preguntar por su madre. Las preguntas surgían con cuidado, nunca todas a la vez. A veces en la cena, a veces durante los largos viajes a casa, a veces tarde en la noche cuando el viento azotaba las paredes de la cabaña. Isen nunca mentía. Le decía lo que sabía y lo que no. Le decía que su madre estaba viva. Le decía que la verdad era complicada. Le decía que algunas puertas, si se abrían demasiado pronto, podían herir a las personas en lugar de ayudarlas. Lo prometo, dijo. Una vez, mirándola a los ojos. La encontraremos cuando sea seguro. Lie asintió. Confiaba en él. Una noche de invierno, una tormenta sacudió las ventanas con tanta fuerza que despertó el bosque. Lie despertó gritando de un sueño que no recordaba del todo. Isen llegó a su puerta en segundos, con el corazón latiendo con fuerza, los instintos agudizados incluso después de años fuera del campo. Se aferró a su camisa, temblando, con la respiración entrecortada. «No te vayas», susurró. Isen la abrazó con firmeza al principio, luego con fuerza, rodeándola con los brazos con una dulzura que alguna vez creyó no poseer. Cuando su respiración se calmó, su voz se volvió débil e insegura.
Papá. La palabra permaneció en el aire entre ellos. Isen cerró los ojos. Imágenes destellaron. La risa de otro niño. Otra hora de dormir. Otra vida truncada. Por un instante, el dolor amenazó con hundirlo. Entonces sintió los dedos de Lie apretarse. Estoy aquí, dijo en voz baja. A partir de esa noche, la palabra permaneció. Sombra envejeció como los buenos soldados, sin quejarse. Sus pasos se hicieron más lentos, su audición se detuvo, pero su vigilancia nunca se desvaneció. Ya no corría delante en los paseos, sino que prefería permanecer cerca de Lie, rozándole la pierna como si contara su presencia. Una mañana de invierno, Sombra no se levantó de su lugar junto al fuego. Isen se arrodilló a su lado, con sus grandes manos temblorosas al tocar el pelaje inmóvil. Lie comprendió de inmediato. Se arrodilló también, presionando su frente contra las sombras. Lo enterraron bajo un pino alto detrás de la cabaña. La nieve era profunda. El suelo estaba duro. Lie colocó el viejo collar de Sombra con cuidado sobre el montículo de tierra, demorándose los dedos más de lo necesario. Lloraron, no solo por Sombra, sino por todo lo que había llevado por ellos, y cuando las lágrimas se calmaron, permanecieron juntos, dándose cuenta de algo profundamente silencioso. El dolor ya no significaba estar solo. El instituto transcurrió con paso firme. Lie se ofreció como voluntaria. Ayudaba a los vecinos. Escuchaba más de lo que hablaba. Los profesores notaron su disciplina, su concentración, su calma. Llegaron las becas, ganadas sin ostentación. La universidad la alejó de la cabaña, pero nunca de eso. Regresaba en los descansos, más alta ahora, más segura de sí misma. Traía historias, preguntas, planes. Isen escuchaba, mayor, más lento, pero atento. La cabaña seguía siendo su ancla. Él también. Lie se graduó como la mejor de su clase. Isen estaba de pie entre la multitud, con las manos entrelazadas a la espalda, los ojos brillando de una manera que no se molestó en ocultar. Mientras los aplausos llenaban el aire, se prometió no hablar en voz alta. Traería a su madre a casa. Seattle se sentía más ruidosa de lo que Lie recordaba de su infancia. Las torres de cristal reflejaban la luz grisácea del invierno, y el viento de la bahía cortaba bruscamente entre los edificios. Se movía con calma, el abrigo abotonado, la postura erguida, sus pasos mesurados. Los años en la cabaña le habían enseñado a comportarse sin llamar la atención. Aurelia ocupaba una manzana entera cerca del centro de la ciudad. La sede se alzaba en piedra pálida y acero, elegante e intimidante a partes iguales. Dentro, todo olía ligeramente a perfume y madera pulida. Lie comenzó en un puesto de menor rango. Tranquila y observadora, su cabello oscuro generalmente recogido, su ropa sencilla pero precisa. Hablaba poco, trabajaba con cuidado y escuchaba más de lo que nadie notaba. Su diligencia no pasaba desapercibida. En cuestión de meses, los supervisores le confiaron pequeñas responsabilidades. En menos de un año, la invitaban a reuniones importantes. Lie nunca se apresuraba. Aprendió el ritmo de la empresa, las reglas tácitas, como el poder se movía sin alzar la voz. Fue entonces cuando Audriana empezó a fijarse en ella. Adriana Orurelia era todo lo que Lie no era. Alta, impecablemente arreglada, con el cabello rubio miel, siempre perfectamente peinado, y una barbilla inclinada y segura, Audriana se movía por la oficina como si le perteneciera por derecho de nacimiento. Su ropa era cara, de una manera que debía ser reconocida, su risa era estridente y despreocupada. Era encantadora cuando le convenía, desdeñosa cuando no. A Audriana le gustaba hablar. Durante los almuerzos y las tardes, presumía de la finca familiar, de las fiestas exclusivas, de cómo su madre lo tenía todo bajo control. Una noche, después de una copa de vino de más en un evento de la empresa, Audriana se rió y mencionó una habitación cerrada. En la vieja villa. Una cosa ridícula,
dijo con ligereza, agitando la mano. La obsesión de mi madre. Una habitación a la que no se permite la entrada a nadie, ni siquiera al personal. Solo ella y el chofer. La sonrisa de Lie no flaqueó, pero algo en su interior se aquietó. Esa noche, le contó todo a Isen. Se sentaron a la mesa de la cabaña, con un mapa extendido entre ellos y el fuego apagado. Isen escuchó sin interrumpir, con el rostro impenetrable. Los años lo habían agudizado de una manera diferente. Su cabello era más gris que castaño, su barba corta, su mirada firme. El dolor ya no lo dominaba, pero había grabado líneas que nunca se desvanecerían. Una habitación cerrada, dijo en voz baja. Y un chofer. No dijo más. No lo necesitaba. Una semana después, cuando la familia Aurelia dejó la ciudad para una gala de invierno en Nueva York, Isen condujo solo a Seattle. La villa se alzaba en las afueras de la ciudad, rodeada de puertas de hierro y jardines silenciosos. La nieve cubría los setos. La casa estaba a oscuras. Isen se movía como siempre, lento, pausado, invisible. Entró por una puerta de servicio, evitó las cámaras, contó los pasos. La casa olía a dinero y control. Arriba, tras una pesada puerta de roble reforzada, con una cerradura más nueva, encontró la habitación que Audriana había mencionado. Dentro había archivadores, libros de contabilidad viejos, sobresellados, sin calefacción, sin decoración, solo registros. Tomó solo lo que importaba. De vuelta en la cabaña, Isen y Lie revisaron juntos los documentos. Había registros de pagos realizados durante muchos años para mantener una propiedad aislada, cuotas de mantenimiento, suministros médicos, silencio. Había notas escritas con la mano afilada y angulosa de una mujer, instrucciones, advertencias, y allí, enterrado entre ellas, estaba un plan escrito hacía mucho tiempo, que detallaba cómo un niño sería retirado discretamente, para siempre. Las manos de Lie temblaban mientras leía. Isen hizo copias. Contactó con alguien de confianza. Daniel Cross había trabajado una vez junto a Isen, un hombre con la mandíbula marcada y ojos grises y firmes, que ahora ocupaba un puesto de alto nivel en el FBI. Daniel era cuidadoso, metódico, moldeado por años de ver casos resolverse demasiado pronto. Yo lo retendré, dijo Daniel por teléfono en voz baja. Cuando estés lista. Mientras tanto, Lie continuó su trabajo en Aurelia. La confianza llegó poco a poco, luego de repente. Una por la tarde, Adriana se quejó de la oficina de su madre, de cómo el chofer siempre iba y venía. Lie escuchaba, asintiendo. Más tarde, a solas, colocó una pequeña grabadora detrás de una estantería en la oficina privada. Nada elaborado, nada llamativo, solo paciencia. Pasaron los días. Entonces, una noche, Isen escuchó la grabación. Una voz de mujer, fría y controlada, hablaba de la casa más allá de la ciudad, de contener a alguien, de no dejar que los viejos errores resurjan. Siguió una dirección, clara, inconfundible. Isen cerró los ojos. Los años de espera habían terminado. La nieve caía espesa y silenciosa mientras Isen conducía hacia el norte, los faros cortando un estrecho túnel en la oscuridad. Lie estaba sentada a su lado, con las manos cruzadas sobre el regazo, el rostro sereno, con una calma que provenía de la práctica más que de la comodidad. Llevaba un abrigo grueso y la silenciosa determinación que había aprendido de su infancia en la cabaña. Ninguno de los dos habló. No lo necesitaban. El camino se estrechó a medida que las luces de la ciudad se desvanecían tras ellos. Los pinos se cernían sobre ellos, con las ramas cargadas de nieve. Isen aparcó bastante lejos de la casa. Y apagó el motor. Desde allí, se movieron a pie. La casa apareció de repente entre los árboles, una estructura baja con una luz tenue brillando en el interior. No era vieja, pero parecía olvidada, descuidada, como si el mundo la hubiera pasado de largo a propósito. El conserje salió a fumar,
ajustándose bien el abrigo para protegerse del frío. Era un hombre de hombros anchos, de unos 50 años, con el pelo ralo y una postura encorvada, más por el aburrimiento que por la vigilancia. Isen se acercó por detrás, rápido y preciso. El hombre no tuvo tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, fue sujetado, aturdido, pero ileso, guiado con cuidado hasta el suelo y abandonado atado detrás del cobertizo. Lie observó sin miedo. Había visto esa faceta de Isen antes. No violento, no cruel, solo controlado, eficiente, concentrado en la tarea. Entraron en la casa. Dentro, el aire estaba viciado, con un ligero olor a desinfectante y soledad. Las luces eran duras, las habitaciones estaban escasamente amuebladas. Sin fotografías, sin toques personales, solo funcionalidad. En la trastienda la encontraron. Ella estaba sentada al borde de una cama estrecha, envuelta en un suéter desgastado, varias tallas más grande. Su cabello, antes oscuro y abundante, se había vuelto gris en las sienes, recogido en un moño suelto. Era delgada, de hombros estrechos, con las manos marcadas por años de silenciosa resistencia. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de miedo hasta que se encontraron con los de Lie. Primero el reconocimiento, luego la incredulidad. «Mamá», dijo Lie en voz baja. La mujer contuvo la respiración. Se levantó demasiado rápido, con las rodillas dobladas, una mano agarrando la pared como si la habitación se hubiera inclinado bajo ella. Su rostro había cambiado con el tiempo. Arrugas profundas, piel tensa por años de espera. Pero sus ojos eran los mismos. Siempre lo son, pensó Isen. Así es como la gente se encuentra. Lie cruzó la habitación en 3 pasos. La mujer cayó de rodillas, abrazando a su hija con un sonido que era mitad sollozo, mitad oración. Se abrazaron como si soltarse pudiera borrar el momento por completo. «Pensé que te habías ido», susurró la mujer. «Pensé que...» «Aquí», dijo Lie. «Estoy aquí». Isen se dio la vuelta, dándoles espacio. Revisó las ventanas, las puertas, el pasillo. Todo estaba en silencio. Se fueron antes del amanecer. De vuelta en la cabaña, el fuego ya ardía. Isen preparó té y colocó mantas. Lie acompañó a su madre al sofá, ayudándola a sentarse, manteniéndose cerca como si temiera que la distancia misma pudiera deshacer lo que acababa de suceder. Cuando Lie finalmente se durmió, acurrucada junto a la chimenea, la mujer permaneció despierta. Observó las llamas un largo rato antes de hablar. Se llamaba Marisol. Era pequeña y delgada, de piel aceitunada que había perdido su calidez con los años, ojos oscuros apagados por el cansancio más que por la edad. Su voz era suave, mesurada, moldeada por años de cuidado con las palabras. Incluso ahora en libertad, hablaba como si las paredes aún pudieran escucharla. Se lo contó todo a Isen. Había llegado a la finca Aurelia siendo una joven contratada como ama de llaves. Era tranquila, diligente, agradecida por un trabajo estable. El hombre de la casa se había fijado en ella, no con amabilidad, no abiertamente. Había sido breve, indeseado e imposible de rechazar sin consecuencias que no podía arriesgar. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, suplicó irse. En cambio, la mujer de la casa intervino. Marisol y Lie fueron escondidas en una habitación sellada en lo profundo de la finca. Pasaron 5 años allí. 5 años medidos por cuentos susurrados antes de dormir, por momentos de luz robados bajo una rendija de la puerta, por promesas que Marisol le hizo a su hija cuando el mundo se sentía imposiblemente pequeño. Cuando Lie creció, demasiado curiosa, demasiado visible, la mujer propuso una solución. Lie sería enviada a un orfanato lejano. Tendría la oportunidad de una vida normal. A Marisol se le permitiría vivir tranquilamente en otro lugar, lejos de la finca, siempre y cuando nunca hablara de lo sucedido. Marisol aceptó. No tenía idea de lo que vendría después. La llevaron a la casa en el bosque, encerrada,
aislada, aislada de las noticias, del tiempo, de la verdad. Pasaron los años. No sabía si Lie estaba viva o muerta. Vivía con una culpa que nunca dormía. Cuando Marisol terminó, le temblaban las manos. Isen la miró. Con firmeza. No la abandonaste, dijo. Te la arrebataron. Marisol se quebró. Entonces, el sonido que emanaba de ella era crudo y desprevenido, el dolor aflojando su dominio por primera vez en décadas. Se quedaron juntos en la cabaña. Por las mañanas, Marisol cocinaba comidas sencillas con Lie, recordando con sus manos movimientos que ella no había usado en años. Al principio hablaban fragmentados. La risa llegó con cautela. La confianza llegó lentamente. Isen observaba desde la distancia, dándoles espacio, pero siempre lo suficientemente cerca para calmar lo que necesitaba calma. Por primera vez desde la noche de invierno en el bosque, Lie durmió sin miedo. Llamaron a la puerta antes del amanecer. Isen ya estaba despierto. Años de uniforme habían entrenado su cuerpo para levantarse ante el sonido, ante la amenaza. Salió al porche mientras vehículos indistintivos avanzaban silenciosamente por la carretera, con los faros atenuados por la nieve. Daniel Cross estaba al frente, con los hombros erguidos bajo un abrigo oscuro, su aliento visible en el frío. Su mandíbula seguía tan afilada como años atrás, sus ojos grises firmes, moldeados por una carrera dedicada llevando los secretos de los demás sin pestañear. Es hora, dijo Daniel. Al mediodía, la finca Aurelia en Seattle estaba rodeada. Los agentes se movían con calma practicada a través de puertas de hierro y pasillos de mármol. Se incautaron archivos. Se llevaron teléfonos. El conductor, pálido y tembloroso, fue llevado esposado. La mujer, que había gobernado la casa durante décadas, se mantenía rígida y desafiante, con la espalda recta, el cabello perfectamente peinado, incluso mientras el mundo que controlaba se derrumbaba a su alrededor. Su esposo era muy diferente. Parecía más pequeño de lo que Lie recordaba de lejos. Sus hombros se hundían bajo un abrigo caro que de repente parecía pesarle demasiado. Su cabello, antes meticulosamente peinado, ahora mostraba mechones grises que nunca se había permitido notar. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lie al otro lado de la habitación, se llenaron, no de ira, ni de rabia, sino de algo parecido al arrepentimiento que llegó demasiado tarde. Los cargos se sucedieron rápidamente. Encarcelamiento ilegal, abandono infantil, conspiración, obstrucción a la justicia. La mujer no dijo nada. Cuando lo hizo, hablar, era solo para negar, insistir, alegar malentendido. Su voz nunca tembló. Su mirada nunca se suavizó. El hombre pidió perdón. Esperó en una habitación privada, con las manos tan apretadas que tenía los nudillos blancos. Cuando Lie entró, se levantó demasiado rápido, casi tirando su silla. Lo siento, dijo. Su voz se quebró. Nunca quise decir eso. Lie levantó una mano. Se mantuvo erguida, con una postura tranquila, una expresión firme. Los años la habían convertido en alguien que no necesitaba alzar la voz para ser escuchada. Me diste sangre, dijo en voz baja. Eso es todo. Tragó saliva. Mi padre, continuó, es el hombre que se interpuso entre el mundo y yo cuando no tenía nada. Él es el hombre que se quedó. Las palabras cayeron como un veredicto. El hombre bajó la cabeza. No discutió. No la siguió cuando se fue. La historia no permaneció en silencio por mucho tiempo. La amiga de Lie del instituto, Emily Hart, llegó a la cabaña una semana después. Emily era periodista ahora, alta, de mirada penetrante, con el pelo castaño recogido en un moño práctico y un cuaderno que nunca soltaba de su mano. Siempre había sido curiosa, siempre atenta a lo que la gente evitaba decir. Emily se sentó con Lie y Marisol en la mesa de madera, con el fuego crepitando detrás de ellas. La entrevista fue sencilla, sin dramatismos, sin presión. Marisol habló despacio al principio,
con las manos cruzadas sobre el regazo, y su voz se fue calmando a medida que avanzaba. Habló de la habitación cerrada, de los años que pasaban sin estaciones, del silencio, de creer que su hijo había desaparecido de la tierra. Lie habló de la cabaña, del hombre que la encontró, de aprender lo que se sentía estar a salvo. El video se publicó 2 días después. Se difundió más rápido de lo esperado. En todo el país, la gente vio, escuchó, compartió. La historia de casi 30 años de confinamiento, de una niña abandonada a su suerte, de una madre que sobrevivió sin saber si su hija vivía, se convirtió en algo más grande que un crimen. Se convirtió en un ajuste de cuentas. Llegaron cartas a la cabaña, correos electrónicos, mensajes de desconocidos que habían soportado sus propias versiones del silencio. Lie leyó algunos, Isen leyó otros. Marisol leyó muy pocos, aún aprendiendo a existir en el mundo abierto. La marca Aurelia flaqueó. Los patrocinadores se retiraron. El valor de las acciones se desplomó. En cuestión de semanas, el imperio que una vez pareció intocable comenzó a fracturarse bajo el peso de la verdad. Audriana vino una vez. Se quedó. De pie al borde de la propiedad, con el abrigo demasiado fino para el frío de la montaña, su confianza habitual desvanecida. Sin la protección del poder de su familia, parecía más joven, más pequeña. No lo sabía, dijo. No todo. Lie la observó durante un largo momento. Te creo, dijo finalmente. Pero creer no repara el daño. Adriana asintió. Las lágrimas corrieron por su rostro cuidadosamente maquillado. Se fue en silencio, y con el tiempo Lie se enteró de que se había unido a una fundación que apoyaba a mujeres y niños desplazados. No borró el pasado, pero fue algo. Esa noche, mientras el sol se ponía tras los árboles, Isen estaba junto a Lie en el porche. La nieve reflejaba una suave luz hacia arriba, tiñendo el mundo de blanco y limpio. Lo hiciste bien, dijo. Lie lo miró. Lo hicimos bien. Él asintió. Tras ellos, Marisol observaba por la ventana, con el rostro más sereno de lo que había estado en décadas. Por primera vez en casi 30 años, no la esperaban cerraduras por la noche. La caída de Aurelia no fue ruidosa. No hubo anuncios dramáticos, ningún momento que marcara el final. Ocurrió silenciosamente, como la podredumbre que se propaga en la madera vieja. Los valores de las acciones cayeron y luego se desplomaron. Socios de toda la vida se retiraron uno a uno, alegando preocupaciones éticas. El nombre que una vez inspiró admiración se convirtió en algo que la gente evitaba mencionar en voz alta. En cuestión de meses, el imperio se había desvanecido. Adriana sintió la pérdida con más intensidad de lo que nadie esperaba. Sin las capas de privilegio que siempre la habían protegido, pareció encogerse en sí misma. La profunda confianza. La ropa de diseñador desapareció, reemplazada por abrigos sencillos y movimientos cuidadosos. Cuando volvió a ver a Lie, no llegó con excusas ni explicaciones. Se quedó de pie al borde del terreno del centro comunitario, con las manos entrelazadas y los hombros tensos. Su cabello rubio estaba recogido hacia atrás sin ningún adorno, su rostro pálido y desnudo. No espero perdón, dijo en voz baja. Solo necesitaba decir que siento lo que me beneficié, lo que no cuestioné. Lie la observó un largo momento. No dio un paso al frente, pero tampoco se dio la vuelta. Vivir de otra manera importa más que decirlo, respondió Lie. Audriana asintió. Eso era todo lo que pedía. Con el tiempo, Lie se enteró de que Audriana había abandonado por completo el mundo empresarial. Trabajó como voluntaria en organizaciones que apoyaban a mujeres desplazadas y niños abandonados. No fue una redención, pero fue un paso en la dirección correcta. La decisión del tribunal llegó meses después. Se les concedió una indemnización a Lie y a su madre, no como clemencia, sino como reconocimiento del daño sufrido. Isen se sentó junto a ellas en la sala del tribunal. Postura erguida, expresión indescifrable.
No veía el dinero como una victoria. Lo veía como una responsabilidad. No dudaron mucho. El centro comunitario tomó forma en un edificio renovado cerca de las afueras del pueblo. Nada grandioso. Pisos de madera, luz cálida, una cocina que siempre olía ligeramente a sopa. Una sala común llena de libros donados y sillas desparejadas. Se convirtió en un lugar para niños sin hogar, para mujeres que aprendían a sentirse seguras de nuevo, para veteranos que llevaban las guerras en el pecho mucho después de que terminaran los combates. Isen era una presencia silenciosa allí. Arreglaba puertas, enseñaba técnicas de respiración, se sentaba junto a hombres que no podían dormir y no decía nada hasta que las palabras salían por sí solas. Lie organizaba programas, tutorías, derivaciones a asistencia legal. Escuchaba como lo había hecho Isen una vez, atentamente, sin interrumpir. Su madre, Marisol, se encontraba volviendo lentamente al mundo. Cocinaba, limpiaba, hablaba con las mujeres que entraban por las puertas. Su voz firme, su presencia amable. No predicaba la supervivencia. La encarnaba. En casa, la vida se convirtió en algo simple y sagrado. Compartían comidas, quemaban comida a veces, reían más a menudo que ellos esperaban. Isen nunca presionaba, nunca prometía. Simplemente estaba allí mañana tras mañana, noche tras noche. Marisol lo notó. La confianza no regresó de golpe. Llegó fragmentada. En la forma en que dormía toda la noche, en la forma en que le pedía a Isen que alcanzara un estante, no podía. En la forma en que ya no se estremecía al oír pasos detrás de ella. Una mañana de invierno, con el aire nítido y limpio, Isen llegó temprano para abrir el centro. La nieve se aferraba a los escalones. El mundo estaba en silencio. Fue entonces cuando vio al perro. Un cachorro de pastor alemán estaba justo al otro lado de la puerta, pequeño para la raza. Las costillas apenas se veían bajo el espeso pelaje oscuro espolvoreado de nieve. Una oreja estaba erguida, la otra aún indecisa. Sus ojos, de un marrón oscuro e inquisitivos, se clavaron en Isen con una mirada a la vez cautelosa e inquebrantable. El cachorro no ladró. Esperó. Isen se agachó lentamente, con el corazón encogido. Estudió la forma de la cara del perro, la postura de sus hombros, la inteligencia familiar en sus ojos. Por un instante, los años se plegaron en ellos mismos, la sombra, el peso firme a su lado, la lealtad silenciosa, la forma en que el dolor una vez encontró un lugar donde reposar. Isen extendió la mano, con la palma abierta. El cachorro dio un paso cauteloso hacia adelante, luego otro, presionando su frío hocico contra la mano de Isen. Isen tragó saliva. Sombra, murmuró con voz ronca. ¿Me lo enviaste? Tomó al cachorro en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar, sintiendo que volvía el calor. El perro suspiró, un sonido demasiado viejo para alguien tan joven, y apoyó la cabeza en el pecho de Isen. Detrás de él, Lie estaba en la puerta, con lágrimas en las mejillas y una sonrisa asomándose. «Estás empezando de nuevo», dijo en voz baja. Isen miró al perro y luego a ella. «Lo estamos haciendo», respondió. Llamó al cachorro Sade. No como un reemplazo, sino como una continuación. Esa noche, el centro resonó con risas infantiles. La cocina se llenó de calor y ruido. Sade corrió hacia las sombras por el suelo, meneando la cola furiosamente, tropezando con sus propios pies. Isen lo observó todo con una calma que no había conocido en décadas. El pasado no se había borrado. Nunca lo sería, pero ya no los poseía. Y en el espacio tranquilo entre lo perdido y lo encontrado, una nueva vida arraigada en el amor, no en el miedo comenzó a crecer. A veces los milagros no llegan con truenos ni luz del cielo. A veces llegan silenciosamente a través de un extraño que se detiene, una puerta que se abre o un corazón que se niega a dar la espalda. Quizás Dios no borró el dolor que estas almas llevaban,
pero puso a las personas adecuadas en el camino de cada una en el momento oportuno para que el dolor no tuviera la última palabra. Si estás viendo esto hoy, sintiéndote perdido, roto u olvidado, recuerda esto. Ningún paso que hayas dado fue en vano. Ninguna lágrima pasó desapercibida. Incluso en las estaciones más frías, Dios sigue obrando. A menudo a través de manos comunes, haciendo un bien extraordinario. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario y dinos desde dónde la ves. Tus palabras importan más de lo que crees. Y no olvides, suscríbete para que podamos seguir compartiendo historias de fe, sanación y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga, te proteja y te acompañe donde quiera que estés esta noche. No estás solo.